Representante gremial, en línea Jerónimo Venegas, que es secretario general de Huatro. Hola Jerónimo, Nico Yacoy, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nico? Bien, muy bien. Bueno, para escucharte un poco sobre estos anuncios de Macri a propósito del impuesto a las ganancias. Bueno, creo que ha sido un anuncio positivo, ¿no? Vos sabés que hace años que viene el movimiento obrero reclamando por este impuesto distorsivo al trabajo, porque es un impuesto distorsivo. Nosotros entendemos que el trabajo, el salario no es ganancia, el salario es el cambio de un esfuerzo corporal o mental del trabajador por el salario. Entonces esto no genera ninguna ganancia, todo lo contrario. Y nosotros veníamos reclamándolo hace años y el gobierno anterior nunca escuchó ese reclamo, ¿no? Y Macri, a 2 meses de estar en el gobierno, bueno, ha dado un anuncio importante que lo tenemos que tomar, ¿no es cierto?, como muy bueno para los trabajadores. Además, el tema de las asignaciones familiares. Vos sabés que ahora no hay topes para cobrar la asignación familiar, y esto realmente es benemérito también para los trabajadores, porque antes había trabajadores que no tenían las asignaciones familiares, y hoy el pago de la asignación familiar por hijo casi es 1.000 pesos, ¿no? Sí. Contanos un poquito, Jerónimo, sobre la génesis de esto. Yo sé que es una promesa, como bien decías, de Macri durante la campaña electoral, pero bueno, hubo reuniones con el sindicalismo, todo eso pasa en el contexto de las negociaciones paritarias. Bueno, ahí se habló del tema, fue prometido ahí, consensuado. ¿Qué pasó? Hablamos que eran todos temas que estaban en agenda y otros temas más que siguen en agenda, y seguramente en pocos días o en algún tiempo va a salir, pero bueno, estos eran temas de borrador y lo hablamos con Mauricio Macri, hablamos del tema de paritaria. Las paritarias son libres, las paritarias se van a discutir de acuerdo a la rentabilidad que pueda tener la producción de cada sector, ¿no? Pero bueno, son cosas que se habían hablado, pero el general Perón decía: mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar, y estas son cosas que se han realizado, ¿no? Tengo una vueltita de tuerca sobre eso, y es que se ha realizado más o menos, porque esto requiere de la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso, y yo sé que estamos a 15 días, pero digo, un decir fuerte hubiese sido llamada extraordinaria, hay consenso político, me lo aprueban ya. No, yo creo que no le podemos pedir más a un gobierno que lleva 2 meses, ¿no? Tuvimos 12 años reclamando sin ninguna posibilidad de atender este reclamo, y hoy llevamos 2 meses de gobierno, ¿no? Mauricio Macri hace 2 meses que está en el gobierno. Entonces no podemos pedir que tenga la autoridad inclusive para convocar a extraordinarias y hacer que se vote todo esto, ¿no? Porque hay que conciliarlo. Acá las escalas del mínimo no imponible hay que debatirla ahí con los senadores. Ese es el punto, claro. Debatirlo con los diputados, y ese es un trabajo que tienen que hacer los dirigentes del movimiento obrero, ¿no? Vos tenés un conocimiento del poroteo ahí en el Congreso, etcétera. Ahora me estás como justificando el porqué de no convocarse extraordinaria, lo comprendo. ¿Eso implica que no le va a ser tan fácil el número en ordinarias para obtener esta ley? No, yo creo que nadie se va a oponer a esto, que es algo que merecen los trabajadores. Políticamente sería suicidio aquel que realmente se opusiera a esto. No hay margen. No hay margen, sería un suicidio político si alguno de los senadores quisiera oponerse a esto, ¿no? Jerónimo, Marcos Ortega te habla. Antes de comenzar la entrevista estábamos hablando de los monotributistas. También son trabajadores, no pertenecen a ningún sindicato, pero son trabajadores. ¿Hay algún cambio? ¿Se planea algún cambio, crees? ¿Sabés si se planea algún cambio a las escalas de monotributo? Sí, puede haber que también cobren las asignaciones familiares, ¿no? Un monotributista es un trabajador que no está bajo relación de dependencia, es un autónomo, como lo quiera llamar, pero es un trabajador, ¿no? Sí, digamos, en el marco de las negociaciones paritarias, ¿esto qué efecto práctico tendrá? Porque un poco es traído a la palestra, como dice, es el esfuerzo, la renuncia que el gobierno hace
para que tu sueldo valga más en este contexto de una inflación que no estoy pudiendo manejar todavía. ¿Esto es atendido de esa manera por los gremios en su demanda? No, de ninguna manera. Yo creo que esto es atendido por un presidente que es normal. Tenemos un presidente que es normal, y que esto es un principio de un montón de cosas y medidas que hay que ir tomando en el país. Medidas que tienen que ver con la puesta en marcha de este país, que tiene, digamos, riquezas incalculables, y que no se ponían en relieve precisamente porque el gobierno no le interesaba, porque hacía una grieta, enfrentaba al campo, que es el primer engranaje que pone la economía en marcha, y no lo dejaba producir. Pero entonces esto no es un granito de arena que pone el gobierno para que los gremios bajen un poco su expectativa en la negociación salarial. Más, te digo, la reunión que tuvimos con el ministro de la cartera laboral, con Macri, con Marcos Peña, con el coordinador de presidencia, yo creo que fue más que clara. Todos hablamos y dijimos lo que pensábamos, nadie se quedó con nada, y todo lo contrario, fue una muy buena reunión, tal es así que los demás dirigentes salieron con un sesgo positivo de esa reunión, ¿no? Jerónimo, te llevo al comienzo de la entrevista de nuevo un tema que es más de la manera de mirar este impuesto que tienen los sindicatos. Los sindicatos dicen el salario no es ganancia, y en el resto del mundo este impuesto no se llama impuesto a las ganancias, se llama impuesto a los ingresos o impuesto a la renta. Y se debe a que este es el impuesto más progresivo de todos que hay. ¿Por qué los sindicatos se rechazan tanto este impuesto que en el resto del mundo están aceptados y los países más desarrollados y más progresivos lo ven como el más positivo para la distribución del ingreso? Pero todo tiene que ver con la estabilidad, la economía de los distintos países que estás hablando vos. En un país que hay estabilidad, que la economía está saneada, que no hay problemas económicos, es posible que se pueda tomar como una renta. Pero no en este país, que no alcanza, es insuficiente el salario. Porque, vuelvo a repetir, el país, yo cuando voy a discutir salario en las economías regionales, hay producciones que es una discusión de pobre contra pobre. El país no está en las condiciones. Por eso es que realmente nosotros tenemos que defender el poder adquisitivo del salario. Yo digo, acá si no hay poder adquisitivo del salario, no hay consumo. Y si no hay consumo, no funciona el mercado interno. Esto es toda una cadena de eslabones que hay que irlas poniendo en marcha. Y para eso lo esencial es que haya poder adquisitivo. Yo siempre cuento algo que el general Perón hizo en su momento. Salió con el padre de Petinato, este periodista. Pero los sindicatos tienen en cuenta que, por ejemplo, el impuesto a las ganancias es bastante más progresivo que las altas cargas al trabajo que hay hoy en día, el impuesto de los impuestos del 17% más lo que paga el empleador. ¿Lo saben? Porque cuando hacen... Nosotros estamos enterados de todo, nosotros tenemos un... Públicamente no parece, por eso digo nada más, porque... No, tenemos un gráfico de todo lo que pasa en el país, ¿no? Sabemos las cargas sociales, el costo que tienen, lo que implica, pero te digo, aún así, tenemos que tener en cuenta que no es solamente la economía, acá la salud está quebrada en este país. El gobierno anterior, que era un gobierno corrupto, una corrupción de Estado increíble que tuvo este país, quebró todo, hoy la salud está quebrada. Hablamos también de las obras sociales con el presidente de la Nación. Y si no fuera por las obras sociales, hoy no habría salud en el país, porque si vos vas a un hospital, cualquier persona sabe que tiene que hacer cola en los hospitales. Sacar un número para ir a un hospital es vergonzoso. Ver en las condiciones que están los hospitales, que no tienen sábana, que no tienen cama. Bueno, esto es una vergüenza argentina. ¿Y qué dijo Macri a eso? ¿Cómo? ¿Qué dijo Macri a eso? Bueno, usted sabe que está pasando eso. Macri está en el gobierno hoy porque todos los otros habían hartado al país, ¿no es cierto?, de todas las cosas que le pasaban. Entonces, yo digo, Macri es una persona normal, tiene un equipo de gente que está trabajando, y nosotros que estamos ayudando, vamos a acompañar, porque como argentinos tenemos que ponerle el hombro para que el país salga. No queremos un país bananero, nosotros queremos un país como el que tiene que ser, un país que podría tener de gente media para arriba, porque este país, vuelvo a repetir,
es riquísimo. Cuando un chico se muere acá en el país, desnutrido, debería ser un crimen de lesa humanidad, porque acá lo que no puede faltar son alimentos para la gente. Sí. Mamá, muchísimas gracias por la charla. No, al contrario, gracias. Un abrazo. Era Jerónimo Venegas, secretario general de UATRE.